buenas tardes, días, noches, a la hora que estén viendo este episodio. Soy Frida la Mexicanita. Bienvenidos a Errores en la Matrix con Frida Sariñana. Tenemos, pues bueno, estas historias que el público nos envía. Recuerda que si tú nos quieres mandar tu historia, nos la puedes hacer llegar a través de redes sociales, Instagram o Facebook o TikTok también, @Frida la Mexicanita. Así me encuentras en todas las redes. Vamos a iniciar con esta historia. Nos dicen: hola Frida la Mexicanita, te quiero contar mi historia, pero quiero que quede anónima. Ay, qué bueno que no dije su nombre. La verdad no quiero que las personas que me conozcan me llamen loca. Hace poco me salió un video tuyo y desde ese día veo mucho tus videos. No creo que mi historia tenga que ver con fallos en la Matrix, pero la quiero contar. Yo tengo 13 años, lo que me pasó fue alrededor de unos 4 años, en ese entonces creo que tenía 10, 11 años. Estaba en quinto de primaria, si no me equivoco. En el colegio me estaban empezando a dar multiplicaciones y un día estaba en mi casa practicando las multiplicaciones. Cabe recalcar que yo estaba sola y estaba practicando las multiplicaciones en una pizarra. Yo tenía un cuaderno pequeño y en la parte de atrás tenía todas las multiplicaciones hechas. Yo decidí hacerlas como yo creía que estaban bien y después veía el cuaderno y me fijaba si las había hecho bien. En una de esas me doy cuenta que la tabla del 9 la hice mal. Me fijé en el cuaderno, confirmé que estaba mal y las voy acomodando poco a poco. Al rato me vuelvo a dar cuenta que estaban mal y las vuelvo a acomodar. Me entró como un déjà vu de que ya lo había hecho y me acordé que ya las había acomodado. Decidí no prestarle atención, pero mi mente no dejaba de pensar en qué era lo que había pasado. Me empecé a sentir observada y por eso decidí estudiar otro día. La verdad no sé si fue que me lo imaginé o si fue un déjà vu, pero me acuerdo perfectamente que sí las había hecho. Esta fue mi historia. Saludos desde Venezuela. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que, pues bueno, son como siempre comentamos, esos errores pequeñitos que a veces, pues no sé, como que sí nos hacen darnos cuenta que hay algo más o cosas inexplicables. Vamos con la segunda historia. Esta, la verdad es que está bastante larga, así que pongan mucha atención. Hola Frida, hoy te vengo a contestar lo que viví. A contar lo que viví. Quiero que este relato sea anónimo. Bueno, para esto fue a principios del 2023. Cabe recalcar que en ese entonces tenía yo 11 años. Yo vivía en un pueblo pequeño. Bueno, un día estando en mi casa me estaba bañando. Yo por accidente me caí con el agua que yo misma tiré cuando salí de bañarme. Yo solo recuerdo haberme caído y darme con el borde de la taza y ver como una luz blanca muy brillante. Cuando yo desperté, estaba en mi habitación, pero me percaté que era distinta, pues la televisión estaba posicionada en otro lugar. Cunas, decoraciones que tenían algunas partes de mi cuarto no estaban y algunas decoraciones totalmente diferentes en ese momento. Yo sentí una breve vibra en lo que se supone que era mi habitación. Desde ahí yo me di cuenta que esto no era normal. Salí a la cocina y que algunas cosas habían como que cambiado, solo que no vi a mi mamá. Tampoco vi a mi papá, estaba sola. Para todo esto, empecé a escuchar como así, fondo musical tenebroso, pero es mi imaginación. Ok. Bueno, no, bajó a la cocina, no estaba su mamá, no estaba su papá. Todo esto ya empezaba a caer la tarde. Un tiempo después escuché como que la puerta se abría. Era mi mamá y mi papá. Les hablé y les dije lo que me había pasado y si alguien me había llevado a mi habitación. Me dijeron que no, que siempre había estado en mi habitación desde la mañana. Yo les pregunté por mi hermana. Olvidé decirte que tenía una hermana que en ese tiempo tenía 7 años. Ellos me dijeron que yo no tenía otra hermana y que me dejara de bromas. Pero era raro, mis padres no me hablaban y su esencia no se sentía como yo la recordaba, a la de mis padres. El punto es que yo me percaté de esto, no de mis padres, que estaba como en esta realidad y que en esta realidad eran despreocupados. Yo los recordaba como personas atentas. Unas semanas después, yo en esa realidad un día salí a ver qué había cambiado. O si era idea mía, ¿no? Yo no sentía lo que estaba pasando en mi hogar. Ese día salí y vi unas calles que yo recordaba que nunca habían estado igual. Mi casa también, muchas cosas, o sea, estaban pasando. Me asusté, corrí a la casa de una amiga que era muy cercana a mí. Cuando yo toqué la puerta salió, pero me vio con una cara de rechazo y yo no comprendía. Hasta que yo escuché que alguien habló detrás mío. Era una de mis amigas, me jaló del brazo y me dijo que, o sea, que qué estaba haciendo en esa casa. Y le dije, pues vengo por tal persona, ¿no? Y me dijo que yo nunca me había llevado bien con esa persona. Yo me quedé fría porque
ella era mi amiga, ¿no? Entonces esa amiga me llevó a mi casa y yo me sentía muy mal, me estaba doliendo todo. Para todo esto yo había empezado en la etapa de secundaria y estuve llegando a esa secundaria como unos 2 meses y había personas que yo nunca había visto. Una noche yo me sentía fatigada y decidí salir al parque de mi pueblo porque estaba sola, no había nadie, solo el frío, la noche. Cuando de repente sentí que me tocaron el hombro y era una pareja de ancianos que se sentaron en la banca donde yo estaba. Y para todo esto yo quedé en medio de ellos. Me quedé helada y me empezaron a hablar, pero lo primero que dijeron fue: tú no perteneces aquí, ¿cierto? Yo asentí con la cabeza y me dijeron que no me preocupara, que no me quedaba mucho tiempo aquí, pero yo me pregunté como de cómo que aquí, ¿no? Me dijeron que yo no pertenecía a este pueblo ni a esta realidad. Empecé a llorar porque extrañaba mucho a mis padres, a mi hermana y sobre todo pues en mi realidad de un momento a otro, ¿no? Que todo había cambiado. Yo volteé y no estaban. Esa noche yo me fui a casa muy mareada, llegué a mi habitación, pero no podía olvidar a esa pareja y lo que me habían dicho. Me dormí pensando en ellos y así transcurrió otra semana más. De alguna manera u otra pues ya me estaba adaptando a esta realidad hasta que un domingo por la tarde me metí a bañar y pasó lo mismo que ese día, que quiero pensar que cambié de realidad. Sucedió lo mismo, me caí, vi esa luz, pero ahora fue azul. Lo que recuerdo de esa caída fue que desperté en mi habitación y todo estaba ya como yo lo había decorado, era igual, nada había cambiado. Busqué esa decoración que se estaba pues en la otra realidad, ¿no? Pero ya no estaba todo, o sea, ya estaba todo normal. Me emocioné porque había vuelto a la realidad, a mi mundo o al que pertenecía. Salí con un poco de miedo, vi a mi hermana en el cuarto de mis papás, corrí a abrazarla, le dije que la había extrañado demasiado. Ella me dijo que estás loca, lo que yo siempre estuve con ellos. Escuché a mi mamá decir atrás mío que ya había despertado, que comiera algo. Era la voz dulce de mi mamá, era ella y no era la otra que tenía esa voz tan amargada y seca. Y lo mismo con mi papá, me sentí muy feliz de estar con ellos de vuelta. Cuando era de noche, mi hermana fue a mi habitación y me dijo que por qué me había comportado de esa manera cuando me desperté. Yo le dije que si me decía eso... Sí, ¿por qué me decía eso, no? Me dijo, en los últimos 2 meses, ella me dijo que yo me había comportado muy grosera y muy fría. Cuando escuché eso, me quedé muy confundida, pero no le quise dar importancia. Al día siguiente salí al pueblo y vi que todo era igual, que ya no habían calles de las que no me acordaba, que no existían en esta realidad. Pero en la otra, sí, ese día, por casualidad, me encontré con muchas de mis amigas y me dijeron lo mismo, que... me había dicho mi hermana sobre mi comportamiento. Se me hizo muy extraño y bueno, pues ya en camino para mi casa me fui preguntando si esto había sido un sueño, pero yo sabía perfectamente que no, y si verdaderamente yo cambié de realidad y la persona que cambió a la mía era de la realidad en la que yo había despertado al principio. Fue muy confuso, hasta la fecha sigue siéndolo. He evitado hablar sobre el tema. En cada cosa que pienso me llega un miedo de volver a esa realidad en la que todo era un lugar en el que yo no pertenecía. Actualmente yo vivo en otro lugar por mi salud mental y emocional y estoy a punto de entrar a mis 3 años de secundaria, pero ese sentimiento de saber que lo que viví no fue un sueño sigue presente. Y esa sería mi experiencia, Frida. Espero y la puedas compartir. Me gustaría mucho esos saludos y espero escuchar qué opinas. Perdón por mucho texto, jajaja. Hoy, ¿saben qué? Yo siempre he pensado, y por eso amo las películas de terror, porque creo que siempre en las películas de terror se ridiculiza o se exhibe lo que muchas veces pasa y que nosotros no estamos listos para saberlo, o que no estamos preparados o no tenemos la mente tan abierta para considerar este tipo de situaciones. El punto es que, bueno, pues yo no sé ustedes, yo soy fan de Coraline y se me vino muchísimo esta historia a la cabeza, bueno, esta película. Que es como les digo, ¿no? O sea, muchas veces son películas y pues uno no cree posible que estas cosas pasen, que cambies de realidad, y en esa película era cierto, y pues bueno, aquí creo que es algo muy similar. La verdad es que yo lo que creo que pasó es que sí, efectivamente cambió de realidad. Y lo más interesante es que cuando ella se pega en la taza, o sea, no se va o sea, no se muere, pues, ¿no? Sino que cambia de realidad, o sea, literalmente cambió de realidad.
y lo impactante es de qué manera, o sea, el saber o el tener consciente esa parte de que muchas veces nosotros a lo mejor, yo estoy aquí hablando de errores en la Matrix, pero a lo mejor en otra realidad yo soy completamente otra persona y hablo de otras cosas, o a lo mejor no hablo y ¿sabes? O sea, es como esta intriga de saber si esto, o sea, de qué manera pasa, de qué manera sucede, las líneas temporales, otras realidades alternas, y el ser capaz de como que poder mezclar esas realidades, ¿no? A mí me parece impactante. Y bueno, no sé ustedes qué piensen, déjenos en los comentarios. Creo que esta ha sido de las historias también como más, no fuertes, bueno, no sí fuerte, pero también como muy impactante que he leído. Entonces, bueno, déjame en los comentarios. Ya sabes, si tú me quieres mandar historias, me la puedes mandar a mis redes sociales, @FridaLaMexicanita, Instagram, Facebook, TikTok. Hay historias que a veces me dicen, ay, es que yo me cambié de realidad y pues la neta no te puedo contar porque qué oso, nada más perdí un calcetín. No importa, o sea, al final todas estas cosas son errores en la Matrix. Así que bueno, pues esto fue todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @FridaLaMexicanita, y suscribirse al canal de YouTube. También en Spotify tenemos podcast para que si de pronto no tienes tiempo de vernos, bueno, pues puedes estarnos escuchando. Muchas gracias, por supuesto, a Katy, que nos acompaña siempre, a Gio, que también está en la producción, RSS Media, por supuesto, hace esta producción posible. Muchísimas gracias, cuídense mucho, bye bye.